Continuando con el tema apalancamiento, seguimos entonces con lo referente al apalancamiento financiero. Dice aquí que el apalancamiento financiero da como resultado la presencia de costos financieros fijos en la corriente de utilidades de la empresa. Podemos definir al apalancamiento financiero como el uso potencial de costos financieros fijos para magnificar los efectos de cambios en las utilidades antes de interés e impuestos, es decir, Y, sobre las utilidades de las acciones de la empresa. En este caso sería pues la utilidad por acción o UPA. Los dos costos financieros que se pueden encontrar son entonces intereses de la deuda y lo que son los dividendos preferentes. Retomando parte de la presentación anterior, en el GAO o el apalancamiento operativo vamos de ingreso a utilidad operativa y aquí vamos entonces de utilidad operativa hasta la UPA. Es decir, vamos a ver el impacto que hay de la utilidad operativa en la utilidad por acción. En resumen, al igual que el apalancamiento operativo, el grado de apalancamiento financiero, por sus siglas GAF, así lo vamos a conocer, GAF, mide el efecto que un cambio en una variable tiene sobre otra. El GAF se puede definir como el cambio porcentual en la UPA, o EPS por sus siglas en inglés, que ocurre como resultado de un cambio porcentual en la utilidad operativa. ¿Cómo lo calculo? Al igual tenemos dos fórmulas. Podremos utilizar las variables que tenemos de origen o calcular los porcentajes. En este caso, pues nos basamos primero en los porcentajes para que podamos comprender el concepto. El GAP lo calculo como el cambio en la utilidad operativa junto con el cambio de la utilidad por acción, que en este caso sería entonces la división de UPA entre la división de Y, ambas con sus cambios. Vamos a calcular entonces con un estado de resultados analítico el grado de apalancamiento financiero. Comencemos con este ejemplo que tenemos como utilidad operativa 950,000, 60,000 pesos de intereses. La variable I mayúscula se refiere a los intereses que pago por concepto de un préstamo bancario, una deuda. DB, por sus siglas, sería dividendos preferentes, que pues sabemos que ese es el dinero que reciben los accionistas que han comprado acciones preferentes de la empresa. T, que sería la tasa de impuestos, el ICR, que calculamos en el estado de resultados, y que tenemos 20,000 acciones en circulación. Estas acciones en circulación serían las acciones comunes, aquí voy a poner entre paréntesis, acciones comunes. Por lo tanto, vamos a calcular el grado de apalancamiento financiero. Vamos a comenzar con el nivel 1, que al igual que en el grado de apalancamiento operativo tenemos un punto inicial y un punto de incremento. Entonces todos los cambios que hagamos son sobre el punto inicial. Vamos a construirlo. Y, tenemos 950,000 pesos. Intereses, esto es igual a los 60,000 pesos de intereses. Utilidad antes de impuestos, pues es la resta de estas dos variables. Impuestos, lo calculamos. Aquí en este caso sería pues el ICR que hemos estado manejando, 30% sobre la utilidad antes de impuestos. Utilidad neta sería entonces la utilidad que tengo menos los impuestos y esa sería la utilidad ya que queda por parte de la operación de la empresa. Dividendos preferentes, en este caso pues ya tenemos el valor que se van a repartir 20,000 pesos, lo ponemos. Utilidad disponible para accionistas comunes sería entonces la utilidad neta menos los dividendos preferentes. Y por último calculamos la utilidad por acción, que sería entonces los 603,000 pesos entre el número de acciones, que son 20,000. Si se fijan esto, pues ya lo hemos hecho allá en la primera semana del curso, donde calculamos pues el estado de resultados. Vamos a calcularlo con un 40% de incremento. Es decir, ¿qué pasa si la utilidad por X motivo aumenta un 40%? Puede ser que porque hayamos vendido más unidades, porque hubo una disminución de costos, somos más eficientes. Por alguna razón se incrementa la utilidad en 40%. Por lo tanto, lo calculamos. Esto sería igual a la utilidad que tengo, 950,000, por 1 para que me dé el total, más el porcentaje.
Y tengo entonces que si la utilidad incrementa en 40%, significa que la utilidad total pues sería 1.330.000. Intereses, pues acá lo ponemos, 60.000. En este caso, utilidad antes de impuestos, pues es la diferencia de estas dos cantidades. Voy a ir un poquito más rápido. Impuestos, el 30% de la utilidad. Utilidad neta es la diferencia entre estas dos variables. Dividendos no cambian, siguen siendo los 20.000 pesos que vamos a repartir. Utilidad disponible para accionistas, pues entonces utilidad neta menos dividendos preferentes, y por lo tanto mi utilidad por acción serían los 869 que han quedado entre las 20.000 acciones. Y mi utilidad se ha incrementado en 43.45%. ¿Verdad? O sea, el total. ¿En cuánto? Es lo que vamos a calcular aquí. Aquí tenemos incremento de la UPA en dinero y tenemos el incremento de la UPA en porcentaje. Por lo tanto, lo calculamos. Así como el grado de apalancamiento operativo, pues el punto inicial, todo esto de aquí es la base, por lo tanto no tenemos incremento en dinero, es 0, y el incremento en porcentaje es 0. Incremento de la utilidad en dinero, pues aquí lo tenemos, 43 menos 30, se ha incrementado en 13,30 centavos. ¿Cuál fue el incremento en porcentaje? Sería entonces ese incremento en dinero dividido entre la utilidad por acción inicial. Y me da un valor de 44.11%. Aquí nuevamente puede ser que lo tengamos el formato de número y nos hubiera dado el resultado así. Entonces simplemente le damos porcentaje y le damos más dígitos para que nos aparezca todo el número. ¿Qué quiere decir? Que por un aumento del 40% en la UPA, por un incremento del 40% en la utilidad operativa, la UPA se incrementó en 44.1128. ¿Cuál fue el cambio? ¿Cuál es la razón de cambio? Pues eso es el grado de apalancamiento financiero. Es decir, lo calculo. El cambio en la UPA, en porcentaje, aquí está, 44%, dividido entre el cambio en porcentaje de la utilidad, que es el 40%. Entonces, mi grado de apalancamiento financiero es 1.10. ¿Qué significa? Que por cada un 1% de incremento en la utilidad operativa, mi utilidad por acción crece o se multiplica por ese valor. Y lo podemos comprobar. Si nada más incremento en 1%, 1 por 1.10 me dará 1.10. Si lo incremento en 2, pues 2 por 1.10 me da 2.20. Aquí podemos ver que este número pues es más grande, ¿no? Si lo vemos todo, pues ese es el número completo. Originalmente pues lo dejamos así en 4 dígitos. Y aquí lo podemos ver, ¿no? 1%, pues 1.10. Y así consecutivamente. Entonces el grado de apalancamiento financiero es el número de veces que incrementa la utilidad por acción por cada incremento del 1% en la utilidad operativa. Y de aquí, pues también podemos despejar esta fórmula y también comprobar los datos. Vamos a despejar el cambio en porcentaje de la UPA. Es decir, el cambio en porcentaje de la UPA es igual, si esto está dividiendo, pasa a multiplicar. Por lo tanto, sería el GAF multiplicado por el cambio en porcentaje de la Y. Y esta sería pues otra de nuestras fórmulas. Lo comprobamos. Cambio en la Y. Vamos a poner el ejemplo que teníamos. O podemos poner otro. Vamos a poner un 50%. Y aquí ya nos da ese valor, pero vamos a comprobarlo con la fórmula. El GAF, que es 1.1028 por
el cambio por 50%, que es este de aquí. Y me da un valor de 0.55. Esto, como sabemos, es un porcentaje porque es cambio en porcentaje. Por lo tanto, le doy signo de porcentaje y ahí está. Es el valor que tenemos acá. También puedo entonces despejar la otra variable, que sería el cambio en porcentaje de la y. Por lo tanto, el cambio en porcentaje de la y es igual a, si el GAF está multiplicando, pasa a dividir. Sería entonces el cambio en porcentaje de la UPA dividido entre el GAF. Y así me quedaría entonces mi otra fórmula. Lo compruebo. Vamos a utilizar ese mismo valor, que entonces esto será igual a cambio en la UPA. Vamos a poner que es el 55.1410%. En este caso lo voy a poner aquí. Entre el GAF, que es 1.1028. Y me da un valor de 0.5, que si lo hago porcentaje, pues me da un valor de 50%, que es el que tenemos aquí. Simplemente estamos comprobando el despeje de las fórmulas con los valores que ya tenemos calculados.